Hay historias que no caben en un video de 10 minutos con una super miniatura y un título súper optimizado para que el algoritmo me ponga arriba. Hay historias que no se pueden resumir en un así cambié mi vida en 30 días. Porque no fueron 30 días, fueron muchos meses, fueron muchos golpes. Y fue perdiendo cosas que yo creía que iban a ser mías para siempre. Y esto es una de esas historias. Y no te la voy a contar bonita. Te la voy a contar cómo fue. Durante mucho tiempo pensé en grabar esto para YouTube. Yo escribí guiones, yo borré guiones. Yo grabé tomas que después borré porque no sonaban a mí, sonaban a otra persona. Porque en YouTube todo tiene que tener como que un arco bien claro. Y es problema, solución, moraleja. Gracias por ver y suscríbete. Y esto no tiene esa forma. Esto tiene la forma de la vida real, desordenada, repetida y con finales que no cierran del todo. Por eso estoy aquí, por eso esto es un podcast y no un video normal. Porque yo necesitaba un formato que me dejara hablar sin apurarme, sin tener la necesidad de resolver nada en los primeros 8 segundos para que la gente se quede. Y hoy te vuelvo a dar la bienvenida al podcast de la diosa. Bienvenido, bienvenida o bienvenide. Así que ponte cómodo, cómoda o cómode. Esto no va a ser muy largo, pero tampoco va a ser muy corto. Pero sí va a ser bien honesto. Así que hoy no va a haber guión perfecto ni final feliz garantizado. Y solamente te voy a decir lo que pasó. Lo que yo entendí o yo creí entender después. Y voy a ser bien sincero con ustedes. Hay partes que todavía estoy entendiendo mientras las cuento. ¿Ok? Así que vamos por partes. Porque antes de contarte el quiebre, yo necesito que tú conozcas a la persona que yo era antes de que esto pasara. Porque si no entiendes de dónde yo vine, esto no vas a entender la magnitud de lo que cambió. ¿Ok? Así que yo tenía una manera muy rara de ver el mundo. Yo pensaba que si yo no lo sabía, eso no me iba a afectar. También creía que yo conocía bien a la gente que me rodeaba, pero no es así. Y me he dado con muchas paredes por andar de ciega. También yo pensaba que yo necesitaba tener el control de todo y que las cosas necesitaban hacerse como a mí me diera la gana. También estaba ahí en esa pelea siempre de que la gente no viera mis fracasos en público, porque para mí eso era una desgracia. Y entonces me dio cáncer de hígado. Yo tenía una narrativa armada sobre mí misma, una que yo repetía casi sin darme cuenta. Cada vez que alguien me preguntaba, ¿y tú qué haces? O ¿y cómo va? Era algo bien cómodo, algo que yo practicaba, algo como que, no, todo tranquilo, todo bajo control. No, tranquilo, no te preocupes, yo no necesito ayuda. Y nunca me permitía fallar en público, jamás. Nadie me iba a ver caer, jamás. Y lo curioso es que yo creía esa narrativa profundamente. No era una máscara consciente, era honestamente lo que yo pensaba que yo era. Tenía certezas como por ejemplo, oye, cuando consigas trabajo todo va a salir mejor. No, tranquila. Si ya tú tienes 45 años, ya eso no es para ti. Y esas certezas no eran ingenuas porque estaban construidas sobre años de experiencia, sobre esfuerzo, sobre cosas que sí me habían funcionado hasta esa etapa, hasta ese momento. Y por eso, cuando todo empezó a moverse, yo no lo vi venir, porque nadie ve venir un movimiento cuando estás convencido de que vives sobre la roca firme. Porque yo entiendo que todo cambio real empieza con algo que se rompe, no con una decisión bonita un 1 de enero así. Ay, sí, todo es hermoso,
cambio de fecha y de año y todo está nuevo. No. Todo cambio real empieza cuando algo se rompe de verdad, sin pedir permiso, sin avisar. Y para mí fue el cáncer de hígado. Cuando a mí me lo dijeron, yo no pensaba contar eso a nadie. Lo conté después de un mes de ella, yo haberme guardado todo eso. Se lo conté a una amiga primero y luego a un buen amigo, y luego de ver sus reacciones, entonces lo dije en mi casa. Fue bien terrible porque el cáncer que yo tenía se podía regar. Ellos no querían operar porque el problema de operar ese tipo de cáncer es que ellos, dentro del mundo natural, ellos pensaban que se podía extender, que se podía regar, ¿okay? Y no queríamos eso. Cuando yo llegué a esa oficina del médico, estaba todo el mundo ahí, estaba enfermo. La gente se veía gris. Yo dije, ¿qué carajo es esto? ¿Sabes? Llegué temprano en la mañana, me senté en aquella silla y él me dijo, mira, llegó positivo, tienes cáncer de hígado y lo peor que puede pasar es que haya que hacer un trasplante de hígado. Y yo dije, ¿qué carajo me va a dar un canto de hígado a mí para yo poder seguir viviendo? Me habló de todos los tratamientos habidos y por haber. Y luego me habló de un tratamiento experimental, el cual no puedo decir absolutamente nada, solamente es un tratamiento experimental natural. Yo no pensaba jamás en la vida que yo me iba a tener que dar algo así. Yo dije, vámonos por lo natural, a mí no me importa lo demás, yo creo en la naturaleza como lo que sea, como la diosa que es. Y me comenzaron a dar el tratamiento que incluía peces, unas pastillas naturales, unas pastillas transparentes que tú veías todo lo que había dentro, y el contacto con personas que estaban dentro del mundo natural, que ya habían tenido otros casos de éxito. Ahí fue donde yo fui. Y por más que yo quiero olvidarme de ese momento, eso no se me va a olvidar. De todas las cosas que pasé en silencio porque no quería que nadie las supiera. Porque yo soy una persona que, a pesar de que vivo con mucha gente, no soy muy comunicativa, ¿verdad? Y lo primero que yo sentí no fue como que tristeza, lo primero que yo sentí fue como incredulidad, como que esto no me puede estar pasando a mí. Pero en el fondo yo sabía que esto le pasa a mucha gente tarde o temprano, ¿verdad? Así que después vino esa etapa de que yo me quería aislar de todo el mundo. Yo, si no llega a ser por la intervención de unas personas que estuvieron ahí, yo me hubiera aislado por completo. Porque yo no quería estar con nadie. Estaba enojada porque estaba enferma. Estaba enojada conmigo por no haber cogido la quimioterapia. Estaba enojada con todo el mundo. Y al día de hoy sigo muy enojada. Cosa que voy cambiando poco a poco, ¿verdad? Y fue bien terrible para mí no poderle contar muchas cosas a la gente porque yo no quería que ellos se preocuparan por mí. Pero antes de eso yo tenía una idea muy clara de quién yo era. Como yo te conté, pues yo tenía como un plan, tenía una versión de mí que me funcionaba, o al menos, ¿verdad?, en la superficie. Y entonces, eso pasó. Y no fue un rayo de luz, ni una epifanía como en las películas. Fue más bien como que el piso que yo pensaba que era firme, de repente no lo era.
Y es como descubrir que en la casa que tú viviste toda tu vida tenía los cimientos flojos y que en algún momento esa casa se va a derrumbar. Y lo peor no fue el momento de quiebra en sí, sino fue lo que vino después, los meses en los que tuve que aprender a vivir en esa casa que ya no me sostenía. Todas las noches eran difíciles. Yo no sabía si me iba a encontrar viva el otro día. Me rendí muchas otras veces. Esto va a seguir diciendo el Bluetooth con este. Me rendí muchas veces y dije, que sea lo que sea, no me importa. Pero lo que yo aprendí ahí, y esto me costó meses entenderlo, es que la identidad que yo construí para sobrevivir no siempre es la que me permitió vivir. Y el control que yo creía tener nunca fue real. Y esas certezas que eran muy fuertes eran las más frágiles cuando se ponían a prueba. Y este fue el primer quiebre y no fue el único. Pero sí el que abrió la puerta a todo lo demás, porque una vez que tú ves que el piso puede moverse, ya no vas a volver a caminar sobre él de la misma manera. No estoy hablando de piso, ni tampoco estoy hablando de caminar. Y ahora viene la parte que más me cuesta contar, porque suena muy rara dicha en voz alta. Y sin embargo es la más honesta de todas las partes que me pasaron. Y después del quiebre yo entré en una etapa de búsqueda. No sabía ni bien que yo estaba buscando, solo sabía que lo que tenía antes ya no me alcanzaba para vivir. Investigué, me acerqué otra vez a la práctica espiritual que había tenido. Empecé terapia. Pero hubo un momento en medio de todo esto que yo sentí algo, o que alguien más grande que yo me estaba hablando, ¿verdad? Porque yo me sentía extremadamente sola, aunque hubiera gente alrededor mío, porque nadie estaba pasando por eso, estaba pasando yo. Y para que ustedes sepan, yo me iba sola a la cita, yo tomaba mis medicamentos sola. A mí nadie me acompañó nunca a ningún sitio, simple y sencillamente porque yo lo quise así. Como les digo, la creencia de que siempre fui más fuerte, más suficiente. Y de que si yo no lo hacía, si yo lo iba a hacer, yo lo iba a hacer perfecto como yo quería y los demás no lo iban a hacer como lo quería yo. ¿Okay? Y siempre tenía esa sensación en el cuerpo de frío. No sé por qué siempre estaba frío. Y de que yo no estaba sola, incluso en la soledad. ¿Ves que es difícil esa cuestión? Fue muy difícil para mí eso. Sentir que estaba sola de la gente física, pero había algo que me estaba acompañando en ese momento. Y como les digo, comencé otra búsqueda espiritual. Y yo, en ese momento, con toda la sinceridad del mundo, yo pensé que era Dios, que estaba ahí conmigo. Y no lo digo con vergüenza, lo digo porque fue real para mí en ese momento. Yo necesitaba creer que había algo afuera, más grande, más sabio, que venía a rescatarme de mí misma. Y durante un tiempo, yo organicé mi vida alrededor de esa creencia. Yo cambié mis rutinas, yo tomé decisiones basadas en esa sensación. Quizás una que otra persona me oyó decir alguna cosa de eso, pero casi siempre estuve todo ese tiempo en silencio conmigo, eso y yo. Y fue una época muy extraña porque por un lado yo sentía paz, ¿verdad? Que hace mucho yo no sentía. Y por otro lado vi una parte de mí casi imperceptible,
que se hacía un montón de preguntas. Y el tiempo y la vida, que no perdonan ni acomodan nada para que quede bonito, me fue mostrando otra cosa. Esa voz, esa fuerza, esa claridad que sentí en los momentos más oscuros, era yo. Era la parte de mí que yo no sabía que existía todavía. La parte que había estado ahí esperando mientras yo buscaba afuera lo que solamente podía encontrar adentro. Fue como un instante de claridad repentina. Y esto no es como que, fue una frase, fue una frase de calendario, ni tampoco como que ese cliché de autoayuda barata que hay por ahí. Aunque quizás suene un poquito parecido. Esto cambió completamente cómo yo entiendo mi propia vida. Porque si esa fuerza y esa claridad y esa sabiduría que yo le atribuía a algo externo, en realidad venía de mí, entonces yo tengo mucho más poder y mucha más responsabilidad de lo que una vez yo quise admitir. Porque yo creo que es más fácil creer que alguien más grande va a venir a salvarte. Y es más difícil y a la vez más honesto aceptar que la capacidad de salvarte estuvo siempre en tus propias manos. Y yo quiero ser bien cuidadosa con esto que voy a decir, porque no quiero que se me entienda mal y no estoy diciendo que yo sea Dios, ni que yo no creo en nada más grande de la existencia humana. Lo que estoy diciendo es que aquello que en ese momento necesitaba ponerle un nombre externo, ya sea Dios, universo, destino, resultó ser en el fondo una fuerza interna que yo reconocía como propia, una sabiduría que ya yo tenía y que yo no me animaba a confiar en ella. Y no sé si esto alguien le llama despertar espiritual, madurez o simplemente es crecer. Yo prefiero no ponerle nombre, solo sé que después de eso ya yo no fui la misma persona. Y también aprendí algo más incómodo, que buscar afuera lo que está adentro no es un error tonto, es humano. Entonces todos en algún momento necesitamos creer que alguien más grande nos va a venir a rescatar. Y el trabajo, el verdadero trabajo es animarse a mirar de frente cuando esa creencia se cae y encuentras que solamente estás ahí, parado en ese lugar. Y si hay algo que aprendí después de todo esto es que el cambio no es un evento, el cambio es un estado. Y yo antes pensaba que iba a llegar a algún lado, ¿verdad? Que en algún momento me iba a sentir lista, resuelta, qué sé yo, terminada. Y que iba a haber una versión final de mí, esa versión final que iba a caber en una etiqueta, ¿verdad? Como, ya está, esta soy yo. Y eso no existe. Y tardé mucho tiempo en hacer las paces con esto. Empezaba proyectos y los abandonaba porque ese no era yo. Relaciones de amistad que me demostraron que eran más fieles que la familia. Tuve que soltar muchas formas de pensar ridículas que tenía. Y al final solo fui reconstruyéndome de las cosas que sí me gustaban y lo que no me gustaba ya lo había botado. Y es algo así, casi cómico, ¿verdad? En mirar hacia atrás y ver cuántas veces yo estuve absolutamente convencida de que yo lo tenía todo resuelto. Y lo pensé después del quiebre.
Lo pensé después del encuentro que te acabo de contar, lo pensé varias veces más y en momentos distintos por razones distintas, y cada vez la vida se encargó de que con paciencia o sin ella, sin paciencia casi siempre, demostrarme de que no. Y durante mucho tiempo eso me frustraba porque sentía que estaba fallándole algo, ¿verdad? Que otros sí lo lograban, que otros sí lograban asentarse y yo no. Y ahora la mayoría de los días lo agradezco. Porque la alternativa al cambio constante no es la estabilidad, es la parálisis. Te lo voy a volver a decir. Porque la alternativa al cambio constante no es la estabilidad, es la parálisis. La gente que conozco que sufre más no es la que más cambia. Es la que se aferra con todas sus fuerzas a una versión de sí misma que ya no le sirve, solo porque cambiar le da miedo. Y quedarse, aunque duela, se siente más conocido. Y yo elijo cada vez que puedo el miedo a lo desconocido antes de la comodidad de lo que ya yo no soy. Por eso estoy comenzando con este podcast de nuevo. Y disculpen el tiempo que estuve lejos, pero lo necesitaba. Aunque también lo necesitaba ustedes. Y yo no quiero cerrar este episodio sin hablar, ¿verdad?, de lo que dolió, porque sería fácil quedarme solamente con la parte bonita, ese despertar, ese crecimiento, qué sé yo, la sabiduría que encontré, y dejar afuera lo demás, porque eso sería mentirles, y desde el principio les dije que no iba a mentirles. Hubo un montón de sesiones grandes, gente que quería saber cosas que ni yo sabía, que ni yo me acordaba, gente que me mintió a la cara como si yo fuera una nena chiquita, o como si yo no entendiera. Locos, locas. Ser autista no significa que no entiendo. Tener TDAH no significa que no entiendo. Al contrario, sobrepienso. Y a veces uno no es tan inocente como uno se ve. A veces uno tiene que dejar que lo calmen un ratito. Hubo gente que se fue cuando más la necesité. Hubo proyectos en que lo di todo y no funcionaron. Hubo promesas que me hicieron y no se cumplieron. Hubo versiones mías que intenté sostener y fallé. Porque así es la vida. Hubo días en los que yo no tenía ganas de seguir ninguna de las búsquedas que tenía. Días en los que yo hubiera preferido que nada de esto me hubiera pasado y simplemente seguir viviendo con mentiras cómodas que yo tenía antes, aunque fueran mentiras. Al menos esas mentiras no me dolieron tanto como me dolió este cambio. Y yo creo que está bien decir eso en voz alta. No todo crecimiento se siente como un crecimiento mientras está pasando. La mayoría de las veces ese crecimiento se siente como pérdida. Perder gente, perder tiempo, que sentir que no vas a recuperar, perder la versión de ti que era más fácil explicarle a los demás. También perder certezas que aunque fueran falsas me daban algo para que me sostuviera. Y hubo también decisiones más chicas, más cotidianas, qué sé yo, que se sumaron e hicieron una muy grande. Lo que puedo decirte desde donde yo estoy parada hoy es que ninguna de esas decisiones fue en vano. No, porque
todo pase por una razón. Sinceramente no sé si yo creo en eso. Y desconfío de quien lo dice con una seguridad terrible. Sino porque yo decidí después hacer algo con lo que quedó de mí. Y eso es lo que realmente puedo controlar. No lo que me pasa, sino lo que hago con lo que queda después de que me pasa. Y hoy mirando todo el conjunto, yo no te puedo decir que tengo la vida resuelta. Ya quisiera. Sería una mentira. Y yo prometí no decirte mentiras hoy. Lo que sí yo puedo decirte es que soy alguien distinta a la persona que comenzó esta historia. Y aunque hubiera momentos de incertidumbre, de fracasos, de expectativas que nunca se cumplieron, de proyectos que nunca terminé, todo cambió en mí. Todo. No hay una cosa que quede en mí hoy que es la Karina que antes del cáncer. No lo es. Y hay cosas que quiero seguir cambiando, hay cosas que no voy a tolerar, hay cosas que sí, van a seguir pasando, voy a seguir teniendo días malos, voy a seguir dudando, voy a seguir de vez en cuando buscando afuera, ¿verdad? Lo que después me doy cuenta de que sigue adentro, porque soy humana. O sea, no soy una versión iluminada de mí misma, que ya trascendió todo lo que le pasó. Pero hay una diferencia ahora, cuando el piso se mueve, no me sorprende tanto. Porque yo sé que se mueve otra vez y sé que aunque me cueste creerlo en el momento, yo voy a seguir de pie. Y no te conté todo esto para que tú creas que yo tengo todas las respuestas, porque no las tengo, bebé. Te lo conté porque hay gente escuchando esto ahora mismo que está en medio de su propio quiebre. Que también está buscando algo afuera que quizás ya tiene adentro. Y que también está cansado o cansada de que ese cambio no pare. Que también está cargando decepciones que no sabe dónde las va a poner. Y quiero que sepas que tú no estás roto. Esto es el proceso. Y el proceso, aunque no lo parezca, cuenta. ¿Ok? No sé cuánto de lo que te conté se parece a la historia tuya. Pero si algo que yo te conté te movió, te invito a que lo guardes, a que guardes este video, a que lo pienses. Y si tú quieres, me lo cuentas. Ustedes saben que tengo Facebook, ustedes saben que tengo Instagram, TikTok. Está todo en la cajita de la descripción del canal. Incluso tengo un Patreon, que hay cosas gratis ahí que pueden coger también. Hay unas cosas que son pagando y hay unas cosas que son gratis. Entre ellas un libro para adolescentes que está hecho desde la experiencia. Que un por ciento, ¿verdad?, de lo que se gane de esa venta va para una asociación sin fines de lucro llamada Pan para el Camino. Pan para el Camino, yo soy su secretaria, y Pan para el Camino lo que se dedica es a llevar ayuda a personas que la necesitan. Ya no solamente es un plato de comida los domingos. Ahora también, pues, cuando llegue el momento, se van a estar haciendo compras, se le lleva dentro de lo que nosotros podemos, porque nosotros funcionamos con donaciones. Se le llevan sillones de ruedas, se le lleva lavadoras, han llevado literalmente estufas, comida a gente que la necesita. O sea que ya no nos quedamos solamente en el plato de comida, sino que estamos yendo más allá. Pero para hacer eso pues se necesitan donativos, y estoy tratando de que con la venta de este libro, que a decir la verdad no se ha vendido ni uno, porque yo entiendo que no le he dado la promoción necesaria, pues con lo que se recaude de ese libro, un por ciento de eso va a ir a Pan para el Camino, y como les digo, y vamos a ayudar a más gente. Pero saben que me pueden conseguir en cualquier red social.
Yo soy Diosa Podcast o el podcast de la Diosa. Me pueden dejar aquí donde ustedes quieran, conmigo no hay problema. Me pueden mandar mensajes al inbox, como sea en Facebook también, ¿ok? Y vayan a Patreon, hay cosas gratis ahí también. El Patreon está en la caja de la descripción del canal. No en la caja de descripción de este video, en la caja de descripción del canal. Así que gracias por escuchar parte de mi historia. La que no cabía en un video corto. Llevo media hora hablando. Como siempre, ustedes saben, no me dejen hablar. Pero yo creo que esta historia necesitaba un momentito para respirar. Y para que ustedes sepan que no me fui, simple y sencillamente porque quería. Me fui porque me pasaron muchas cosas luego de ese cáncer. Hubieron muchos momentos en mi vida que dije, ya esto no va más. Ya no quiero más. Pero aquí estoy otra vez. Qué emocionante que comience la aventura, ¿verdad? De nuevo. Así que, no sé, nos escuchamos en el próximo episodio. Ustedes quieren. Si ustedes quieren me lo pueden dejar en cualquier red social, no importa la que sea. Pero si me lo quieres dejar aquí, por favor que sean más de tres palabras. ¿Está bien? Ay, ay, ay. Yo espero que todos estén muy bien. Y que me cuentes todo. Cuéntamelo, que quiero saber y quiero ser parte de ustedes también, ¿ok? Así que nada, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de la Diosa. Bye.